yo quiero antes que nada mostrar este libro, Objeto bellísimo, bellísimo, Maritza, felicitaciones. Es una hermosura. Yo lo conocía en el que quedaba de la edición anterior. Esto es realmente una exquisitez, es maravilloso. Y bueno, mucho de lo que dijo Luis tiene que ver con lo que yo escribía al respecto. Yo, como toda profesora de geografía, viste que, como todo profesor en general, escribo para no olvidarme y además obligaba a escribir a mis alumnos. Después les voy a hacer un detallecito más de nuestro reencuentro después de muchísimos años. Mensajes del universo, arte místico. Hoy Luis dijo una cosa que yo anoté acá y le digo, yo lo voy a anotar esto, Luis, y voy a decir, esto lo dijo Luis Fulco, no es mío. Dijo, los sentidos tienen memoria. Estábamos sentados allí, donde está Charo y junto a ella. Los sentidos tienen memoria, dijo. Y para mí fue como un golpe emocional, porque yo siempre he pensado eso, pero nunca lo había podido manifestar con palabras. Y esto tiene mucho que ver con la obra de Maritza. Todos los dibujos fueron realizados con técnica de puntillismo en tinta china, como dijo Luis. Ya la dedicatoria introduce a profundizar en la obra, en la sensibilidad de la autora y en las nuestras. Ella dice, dedico este trabajo a todos mis antepasados, los que aportaron información a través de sus genes, incluyendo a los astros que dieron origen al universo. Y allí después me voy a remitir a Carl Sagan. En el libro que atesora todos estos cuadros que ustedes pueden ver y los platos de porcelana, de cerámica, el prólogo es de Juan Pablo Reyes Núñez. ¿Lo mantenés el prólogo en esta edición? Sí. Juan Pablo Reyes Núñez, que en el tiempo de la segunda edición, que era 2016, era el director del Centro de Estudios Dialectológicos de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, quinta región de la República de Chile. Estamos hablando de una persona, digamos, de mucho mérito a nivel de lo que es la parte académica. Así es. En la introducción, Maritza se refiere a que hace dibujos inexplicables desde mucho tiempo atrás. Dibujos inexplicables de mucho tiempo atrás. Y agrega, hay otras dimensiones, otros niveles, otras realidades. Estamos hablando de planos, ¿no? De distintos planos, del conocimiento, de la sensibilidad, de la creación. La serie de pinturas se inicia con luz. La luz es en el cosmos la existencia perceptible, pero la oscuridad es la ausencia de la luz. Y es la otra forma de visualizar la inmensidad, lo que estaba recién expresando Luis. Es decir, en las pinturas de Maritza, la luz está representada con la tinta china, con el negro, y la ausencia de luz con lo blanco. Es decir, estamos viendo una representación muy subjetiva y muy creativa en el puntillismo del cosmos. Entonces, hay como una especie de dicotomía para mí entre esa expresión de la luz y la oscuridad en el puntillismo en tinta china. Es como dicotómico. Así es. La creación. Por eso además es tan interesante. Me sorprenden estas otras palabras de ella. La noche no es para dormir definitivamente. La noche es para gozarla amando y danzando. La noche es para extenuarse y solo el alba para la reflexión y el descanso. Y ahí hilo la creación, o lo que decía Luis, acerca de la observación del espacio, la observación del cosmos, la observación de la noche, que es mucho más que el cielo, como lo llamamos nosotros. Es el tiempo, porque estamos hablando del tiempo, a lo que Maritza se refiere en su obra. Sin embargo, a pesar de lo que ella dice de la noche, en las noches del artista, y lo dice en algunos de sus textos, hay fieras que están agazapadas y que aguardan destructores en las sombras. Observen ustedes la dicotomía artística a nivel de la expresión plástica y a nivel de la palabra. El poema Pelícano, por ejemplo, a mí especialmente me conmueve. Yo amo los pelícanos, me encanta. Yo le decía que en un viaje uno de mis sueños era intentar ver
lo voy a decir. Fue un viaje que hice a Miami con la familia. Mi sueño era ver pelícanos grises porque están en peligro de extinción. Sí, están ahí. Y cuando una tarde estaba sentado en la playa, no había nadie más que nosotros, pasó una bandada de pelícanos grises. Entonces yo digo, todo está de alguna manera conectado. Fue un momento de enorme gratitud, además de la emoción. ¿Qué le hace sentir esta ave a Maritza? Bueno, ella después nos lo va a decir. Le dice, emperador de los mares, a ti pelícano milenario. Y volvemos otra vez a lo del tiempo. Al tiempo y a esa evolución que las especies han tenido, todas las especies, todas, en el tiempo. Las aves son descendientes de antiguas especies desaparecidas. Las palabras de este poema, de Pelícano, del Pelícano, tienen una delicadeza tan fascinante, la descripción, la percepción, que a mí me movió a una sensibilidad muy grande porque recordé lo que yo había sentido, lo que yo había esperado y lo que yo había podido percibir y emocionarme con ello. Su profunda sensibilidad, su intuición de la infinitud, es seguramente lo que ha hecho que ella llegue a este desarrollo artístico de puntillismo y a este desarrollo de la literatura en poemas que son cortos, que son prosas poéticas en algunos casos, versos breves, descripciones encantadoras. La circularidad de los tiempos es una hermosa manifestación del movimiento. Maritza me decía un día en su casa, el tiempo es movimiento, el cosmos es tiempo, la luz que vemos es tiempo y la oscuridad también. Y el misterio maravilloso de la materia oscura también es tiempo. Entonces, hay toda un hilado que terminó en nosotros tres sentados acá y en ustedes escuchando para después observar y para poder leer. Hay una conexión y no es en vano, es una conexión real. Las líneas de puntos tienden a reunirse en los cuadros de Maritza y aparecen en esta estupenda obra que es el libro. Les decía, las líneas de puntos tienden a reunirse, a abrirse, a escapar, a volver a su centro de atracción. Es maravilloso ver cómo se despliegan y cómo vuelven en una sincronía, y aquí vuelvo a usar la terminología temporal, estupenda, magnífica, preciosista. El tiempo no lineal es personalmente un concepto que a mí me fascina y hoy lo hablábamos con Luis. Nos fascina a todos los humanos. Vivimos una línea de tiempo porque estamos hechos de materia, por supuesto. Pero en realidad el tiempo en sí mismo, ¿es lineal realmente? Para mí no. Siempre digo que el tiempo es esférico, eso lo decía Luis, en mi concepto. Recuerdo un cuento de Borges también que tiene mucho que ver con esto. La autora percibe el universo desde su origen y ella nos lo va a explicar a partir de qué, en qué forma, porque no fue simplemente el hecho de sentarse a pintar y de sentarse a escribir. En uno de sus textos dice, desde el centro de la espiral, figura principal, se genera el movimiento, eterno y universal. De la nada, de la oscuridad suprema a la luz original. De allí a las formas elementales. Esto lo agrego yo, ¿no? Interpretando, fascinada, después de haber visto los cuadros que Maritza me mostró en su casa y el libro. Es decir, de la nada, de la oscuridad suprema a la luz original. De allí a las formas elementales. A partir de estas a la complejidad. Y dice Maritza, hay algo ancestral que nos une y nos hermana. Toda la naturaleza nos dice a gritos, es la memoria genética universal. Es de alguna forma lo que nos une. Yo había hablado de memoria genética antes de conocerte. ¿Sí? Sí. Vuelve ella a escribir, el secreto del universo se esconde en un caracol marino y en una simple hilera de la margarita más sencilla. Recuerdo a Carl Sagan y mucho más atrás en el tiempo a Giordano Bruno y a Fibonacci, a Leonardo de Pisa, Fibonacci. Giordano Bruno vivió en el siglo XVI, intuyó el cosmos como un infinito homogéneo, con múltiples mundos, con las mismas características, el cosmos, en cualquier lugar en el que tú estés ubicado.
Y lo que es más sorprendente, que todas las sustancias forman parte de una unidad básica, que todo lo que constituye el universo está hecho de los mismos elementos y que todo él constituye una unidad. Y Carl Sagan habla de lo mismo en el siglo XX. Leonardo de Pisa, conocido como Fibonacci, para mí una historia que merece mi amor, vivió entre los siglos, finales del siglo XII y principios del siglo XIII, en pleno mundo europeo del medioevo, en la época posterior a Bizancio, de lo que tú hablabas recién. Introdujo en el mundo, en su Pisa natal y después en el mundo europeo, los números arábigos. Él decía, con estas 9 imágenes, 9, 8, 7, hasta el 1, y el cefiro, que era el cero de los antiguos, habitantes de Mesopotamia, podemos escribir cualquier número que queramos. O sea, escapó de los números tan rígidos, ¿no?, de letras mayúsculas de los romanos, a un concepto nuevo, a un concepto arábigo. A un concepto arábigo que él introduce, que hoy en día son los números que usa la humanidad. Entonces, ya él hablaba de esto, y vos date cuenta que cuando nosotros hablamos de la secuencia de Fibonacci, estamos hablando de la aproximación al número áureo, que vemos en toda la naturaleza, en el caracol, me acuerdo del Nautilus de Carl Sagan, en la margarita, en los bosques que los humanos plantamos, en la concepción urbanística. Llegamos a tener una tendencia hacia eso que es el número místico de la secuencia de Fibonacci nos lleva a aproximarnos. Entonces, esta maravilla de los cuadros de Maritza tienen muchísimo que ver con su, y aquí quiero hacerlo de Luis, no voy a meterme en la psiquis de Maritza, en su sensibilidad, en su emocionalidad. La circularidad de los tiempos es una hermosa manifestación del movimiento. El tiempo es movimiento, dice ella. Las líneas de puntos tienden a unirse y a separarse, como les decía. Es una conjunción exquisita de poesía y pintura. El libro, les hablo del libro, a partir de la exposición de pintura y de los platos. ¿Hay luz en la oscuridad? ¿Es la luz la ruptura de la oscuridad? ¿La luz y la oscuridad forman parte de una misma unidad? Es algo que ella misma nos pregunta en su parte plástica y en sus palabras. Desde un punto a una línea, a varias, a un flujo que divaga y luego se concentra para volver a desplegarse. Esta obra es del origen del universo a la evolución y hasta el momento actual que vive la autora. Es una apertura y es una búsqueda. Es una búsqueda que ella hace desde su interior. Habla de la conducta humana tan natural de indagar en el cielo para obtener respuestas desde que éramos Homo sapiens hasta ahora. Es decir, estamos hablando de la evolución de nosotros como especie, observando ese lugar, esa infinitud que ella destaca en su pintura. Esto me han dicho los que saben, dice Maritza, a través de los cuencos tibetanos. A mí solo me corresponde transmitirlo. En Dar, la complejidad de la vida aparece en una imagen, a través de poemas y dibujos realizados en eso que ella nos va a explicar ahora, que es la conciencia alterada. Yo quiero que ustedes indaguen en el cielo primero, en el cielo antes y después en la obra de Maritza. A ver, ¿qué sienten ustedes? Si sienten como hemos sentido nosotros. El arquitecto a través de la técnica, yo a través de la palabra, la maravilla de lo que somos en este misterio que es el cosmos. Y le toca a la señora. Muchísimas gracias. Muchas gracias.